Un cordial saludo y sean bienvenidos a esta sesión de código en JavaScript. Mi nombre es Miguel Sánchez, soy técnico profesional de informática, analista de calidad bilingüe, facilitador de la formación profesional certificado por el Infotep, entre otros. El día de hoy vamos a realizar un pequeño programa que el programa ordena palabras usando JavaScript. Aquí tenemos una pequeña plantilla de una página web para poder utilizarlo dentro de la web y que sea mucho más útil para todos nosotros. Recordemos que el estilo no debe ponerse en el HTML porque es solamente un lenguaje de marcado y el estilo es la presentación. Debe ponerse aparte y estilizar los elementos aparte, pero vamos a simplificarlo el día de hoy y pusimos unos pequeños estilos para que no se vea tan feo. Bien, entonces, dentro de los elementos que tenemos aquí, tenemos un párrafo y tenemos este order list que le pusimos el ID de ordenar, listar palabras, le pusimos. Y aquí dentro es donde vamos a listar cada una de las palabras. Sería de las palabras que el usuario va a ingresar y las va a ingresar a través de esta caja de texto, de este input que tenemos acá. El usuario ingresa las palabras aquí, una cadena como que hola mundo, soy Miguel. Y eso entonces es lo que va a ordenarse y se va a poner en una lista ordenada dentro de este div y dentro de esta lista ordenada que tenemos aquí que se llama listar palabras. Además de eso tenemos también dos botones, el botón de ordenar para ejecutar la acción de ordenar y el botón de reiniciar para que todo vuelva a un estado inicial y que así el usuario pueda ingresar a una nueva cadena y probar más. ¿Ok? Entonces, para que esto suceda, nosotros tenemos que utilizar estos botones y decirle al botón que haga algo cuando se le dé clic. Y eso es tan simple como poner aquí el evento onClick. Y aquí vamos a llamar a una función que nosotros hemos llamado, vamos a llamar ordenar palabras. Cuando se le dé al botón ordenar se llama esa función. Y cuando se le dé al botón reset, se va a llamar una función que llamaremos reset. Excelente. Entonces, aquí ya solamente vamos a escribir el código. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir la función que vamos a utilizar, que es la función de ordenar palabras. Es decir, function ordenar palabras. Y ahora vamos a decir que queremos que haga esa función. Lo primero que haremos aquí dentro de la función es que vamos a referenciar los objetos que vamos a utilizar. Si por ejemplo usaremos la lista ordenada y vamos a referenciarla dentro de una variable document.getElementPyId listar palabras. Ese es el ID que le hemos dado a esta lista ordenada. Y ahora cada vez que vayamos a utilizar o hacer algo con esa lista ordenada, simplemente llamamos a la variable OL que ha referenciado ese elemento. Así por ejemplo podemos decir ol.innerHTML es igual hola. Y cuando nosotros llamemos a esta función, verán cómo se va a modificar el HTML interno de esta lista ordenada que está aquí adentro. Simplemente se le agrega porque no se ha agregado ningún list item. Ahí se agrega como un encabezado, como un texto dentro del HTML interno de la lista ordenada. Nosotros no vamos a hacer eso ahora, sino que vamos a seguir referenciando los elementos que necesitamos. También necesitamos obtener de este input la cadena que se encuentra ahí porque esa es la que vamos a ordenar. Entonces vamos a obtener la let cadena es igual a document.getElementPyId y este ID es el ID text1 y con esto nosotros almacenamos la referencia del objeto, pero nosotros realmente no queremos la referencia del objeto, sino que queremos el valor, así que utilizamos la propiedad value o el atributo value y esto nos guarda dentro de la cadena el valor que tiene ese input text1. Cualquier cosa que agreguemos aquí, cuando demos clic en ordenar, nos la guarda automáticamente dentro de esa cadena. Ahora nosotros también necesitamos trabajar con eso y lo vamos a hacer en una variable aparte que le llamaremos let palabras ordenadas. Esta variable va a almacenar la cadena ya ordenada. Entonces vamos a hacerlo todo en una línea para que sea más fácil. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que ordenar que la cadena. Y esto, las cadenas tienen muchos métodos. En este caso vamos a utilizar el método split. Y este método split nos va a convertir esa cadena en un arreglo de palabras ordenadas. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene un pequeño comportamiento que tenemos que observar. Y es que si nosotros agarramos y
escribimos algo aquí y un espacio al final, él nos guarda el espacio como un elemento adicional de la cadena. Nosotros vamos a decidir que por el espacio aquí es que se va a dividir los elementos. Pero aún así, el comportamiento, si yo pongo un espacio al principio y al final, va a guardar esos espacios como elementos y más adelante podría darnos un problema. Así que antes de dividirlo, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un método de las cadenas que se llama trim. Y este método lo que hace es que elimina los espacios tanto al principio como al final, y luego entonces usamos el método split para que nos convierta esa cadena en un arreglo de palabras y la almacenamos en palabras ordenadas aquí en este arreglo. Ahora bien, las palabras están dentro del arreglo pero no están ordenadas, y para ordenarlas simplemente haremos palabras ordenadas .sort. Este es un método de los arreglos que nos ordena los elementos que hay dentro del arreglo. Este método simplemente va a tomar cada elemento y los ordenará en orden alfabético y tomará prioridad las palabras que estén en letras mayúsculas. Entonces, ahora sí que lo tenemos ordenado el arreglo, tenemos que recorrer ese arreglo y tenemos que listarlo dentro de la lista ordenada que nosotros creamos acá arriba. Para recorrerlo utilizaremos un ciclo for, que sería i es igual a 0, mientras que i sea menor que palabras ordenadas .length, que es la longitud del arreglo, y más. Incrementaremos ahí luego de eso. Mientras que suceda eso, que se esté recorriendo este arreglo, lo primero que haremos es que nosotros vamos dentro del arreglo a definir una referencia sobre el ítem que nosotros vamos a utilizar. Y eso lo haremos const list item document create element, porque todavía no tenemos ninguno dentro de este documento. ¿Dónde está? Aquí está. No tenemos ningún list item dentro del documento, entonces tenemos que crearlo. Y lo que vamos a hacer es que antes de crearlo, nosotros vamos a crear el objeto que vamos a insertar, que es este li. Y la secuencia de crear, el comando de crear, todo el código para crearlo, se va a manejar mucho más fácil como una referencia a él. Entonces, crearemos el elemento y el elemento a crear será el list item. Así de sencillo. Y aquí lo tenemos. Entonces, ahora nosotros tenemos que agregarle a ese list item el valor, lo que queremos que tenga, y lo haremos así: li.innerHTML, eso va a ser igual a palabras ordenadas, que es nuestro arreglo, en la posición i. O sea que cada vez que haga una iteración a través de nuestro arreglo, va a tomar el elemento y lo va a convertir en HTML incrustado interno dentro del list item. Así de sencillo es esto. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros creamos aquí una referencia de la lista ordenada. Entonces vamos a agregarle OL, que es la lista ordenada, a PendChild, agregarle un hijo, y ese hijo que le vamos a agregar va a ser el objeto que acabamos nosotros de crear aquí, esta referencia a la lista, al elemento de la lista ordenada. Y con esto, cada vez que itere, va a tomar un elemento del arreglo y lo va a agregar como un hijo o como un elemento de la lista. Vamos a probar para ver que funciona. Entonces aquí podemos poner, este es un texto cualquiera. Y cuando le demos a ordenar, ¡buf! Ahí lo tenemos. Y ahí está ordenado. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros le damos agregamos otro elemento, por ejemplo aquí, agregar, y le damos a ordenar, él toma toda la cadena nuevamente, porque nosotros no hemos definido que este objeto de lista, no hemos definido que él tiene que estar en blanco para comenzar a trabajar con esta función. Entonces, para hacer eso, simplemente ol.innerHTML, y ahí está. Y cuando volvamos a probar, agregar elementos a lista, cualquier cadena. Cuando volvamos a probar, él simplemente los reinicia antes de agregar elementos. Hay varias formas de hacer eso, pero en este caso lo haremos así de sencillo. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? Le podemos agregar también dentro de esta pequeña función que cuando termine de agregar los elementos, el texto se seleccione automáticamente. Y esto lo haremos con document.getElementById text1
.select. Y eso lo que va a hacer es que cuando presionemos ordenar, el texto que esté seleccionado aquí vuelva y se seleccione para que permita modificarlo en la siguiente iteración. Okay, entonces ahora nos falta la función del reinicio. Y para esa función del reinicio, lo que tenemos que hacer es hacer que los elementos vuelvan a su estado original. O sea, que vuelvan a estar en blanco o que vuelvan a estar, vamos a decir, en cero. Entonces, para hacer eso, declaremos nuestra función reset. Y aquí vamos a llamar a los elementos que necesitamos. Document.getElementById text1. Queremos que el text1, lo primero que suceda con él es que su valor vuelva a nada, una cadena vacía. Vamos a copiar esto aquí para que sea más rápido. Podemos también decir que queremos que este elemento quede seleccionado. O que quede enfocado. Vamos a decir que quede enfocado. Ok. Entonces, ¿qué más queremos? Queremos que la lista ordenada se limpie. Entonces, el ID que tenemos para esta lista ordenada es listar palabras. Y lo que queremos es que se reemplace su HTML interno. Y se va a reemplazar con una cadena vacía. Ya con eso tenemos el programa listo. Vamos a probarlo. Podemos decir aquí, Miguel es un artista del código. Y cuando le demos a ordenar, vemos que nos está ordenando todo en orden alfabético, tomando en consideración, como les dije antes, las letras mayúsculas primero. Y cuando nosotros le demos entonces a ordenar nuevamente, no va a hacer ningún cambio porque ya eso lo modificamos y lo arreglamos acá arriba. Y cuando le demos a reset, simplemente se limpia y todo comenzamos desde cero para iniciar nuevamente con un nuevo orden de una nueva cadena ingresada. Si te ha gustado el video, recuerda darle like, compartir, suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, que nosotros seguiremos subiendo contenido para edificarnos en las ciencias de la computación.